¿Cómo han estado? ¿Qué tal de tardecita este martes 18 de agosto del 2020? Igual de calentita que los demás días, ¿verdad? Bueno, bienvenidos a esta séptima charla de lo que es la primera temporada virtual del MRR Asociación Civil. En esta tarde tenemos un ponente de superlujo desde Colombia. Tenemos con nosotros al doctor Román Jiménez. Él es maestro en ciencias y doctor por la Universidad Autónoma de Barcelona de España. Román se considera a sí mismo como un ganadero regenerativo, la nueva ola de ganaderos que estamos teniendo ahora. Él reside en la hacienda del Pajuil, ubicado en Doraval, Colombia. Esta región es un trópico húmedo bajo. Esta es una referencia para que se ubiquen dónde va a ser la charla y comparada con nuestro entorno. Es un trópico húmedo bajo, a 180 metros sobre el nivel del mar. Les llueve nada más 2.800 milímetros anuales en 2 temporadas, generalmente 2 a 3 meses cada una. Tiene una temperatura promedio muy caliente de 32 grados centígrados y una humedad relativa del 85%. ¿Se imaginan qué buenas condiciones? Román ha manejado cruces de ganado machona, raminosaurio y brahman principalmente. Considera que viene realizando un proceso de regenerar por la recuperación de áreas boscosas, flora y fauna nativa. Ha aumentado la producción e infiltración del agua y es un profundo seguidor de los principios de Johann Siesmann. Bienvenido, Román. Para continuar con esta presentación y esta bienvenida, me voy a permitir llamar a nuestro presidente, a Gerardo Díaz Gómez, para que te dirija unas palabras. Gerardo, por favor, si nos haces fuertes por ahí. ¿Ya está listo, Gerardo? Sí, muy buenas tardes. ¿Cómo le va, Román? Gerardo, buenas tardes. ¿Cómo me la ha ido? Bien, gracias a Dios. Oiga, aquí andamos dándole. Me da gusto que haya compartido sus conocimientos con nosotros. Muchas gracias por eso, oiga, y estamos a sus órdenes. Muchas gracias por eso. No, Gerardo, muchas gracias. De todas maneras, usted sabe que siempre aquí hay un servidor. Muy amable, oiga, gracias, y igualmente aquí estamos a la orden. Bueno, señor, Okay. muy amable. Bueno, muchas gracias. Los asistentes, recuerden, envíen sus preguntas al chat de MRR. Ahí Diana los va a estar revisando y los vamos a hacer al final. Recuerden también que todas estas presentaciones, estas y las demás, van a estar disponibles en la liga del MRR que hemos estado compartiendo. Al final lo volveremos a compartir para que no pierdan la huella de estas conferencias. Román, bienvenido y adelante. Tienes 1 hora para tu presentación. No, Benito, muchas gracias. Primero que todo, pues agradecerles por la invitación. Bueno, yo les quiero compartir hoy es como el caso personal de lo que he venido realizando y lo que he venido viviendo durante los últimos 5 años, donde hemos buscado es esa reconciliación del medio ambiente y con la naturaleza y la ganadería, ¿cierto? Queremos desvirtuar muchos de las teorías que se tienen hoy en día de que somos los mayores contaminantes, de que somos los mayores causantes de esta crisis climática y mostrar a las personas que sí se puede convivir con todos estos procesos naturales. Ya no hay necesidad de ser unos depredadores del ecosistema, sino que digamos que nosotros tenemos que aprender a vivir en este suelo prestado, en esta tierra prestada y siempre conservar pues todo lo que en su entorno se genera. Les quiero compartir inicialmente un video que es un video que se realizó en la finca. Venga, yo aquí. Ahí sí. Es un video que se realizó en la finca en colaboración del Instituto Humboldt, Huella Viva y otras instituciones. Digamos que empezamos a hacer un proceso de mitigación de felinos, de grandes felinos en la zona. Y en vez de atacarlos, pues hemos aprendido a convivir con ellos. Y uno de estos procesos que queríamos mirar era cómo hacer la primera evaluación inicial de lo que se tenía, todo lo que se había logrado en este proceso de regeneración y evaluando, digamos, los diferentes ecosistemas y la fauna que en él se encuentra. También se hizo un estudio de flora, ¿cierto? Nosotros venimos desarrollando este proyecto de pastoreo de ultra alta densidad. Ustedes lo conocen como pastoreo intensivo no selectivo,
Nosotros lo denominamos como pastoreo ultra alta densidad, digamos que traduciéndolo literalmente del ultra high density en inglés. Llevamos todos estos procesos, ¿cierto? Nosotros ya no utilizamos ningún producto de síntesis química, pues, ni orgánica realmente. Todo el trabajo que se viene realizando es con la ayuda de estos animalitos, pues, y con toda la conservación del ecosistema. Bueno, ahorita sí voy a dar inicio a la presentación. Esto fue como una abreboca de lo que hemos obtenido. De todas maneras, pues en el transcurso de la charla vamos a tocar un poco más sobre esta parte de conservación, sino pues era como el material que se tiene. Todas esas imágenes son pues realizadas en la finca. Fueron 3 días de, digamos que de expedición, trabajando noche, mañana y tarde, ¿cierto? Dependiendo de las especies que quisiéramos evaluar, pues entonces hacían diferentes jornadas y así obtuvimos pues toda esta información. Realmente mi presentación trae muy poca imagen, no se vayan a asustar con esta, o sea, perdón, muy poca escritura, no se vayan a asustar con esta imagen, pero sí les quiero compartir como lo que, digamos que yo he como definido ya hoy en día la ganadería regenerativa. Aquí hay conceptos de muchos grandes regeneradores, agricultores regeneradores, ganaderos regeneradores, y he involucrado muchos, pues como tratando muchos conceptos de todo, ¿cierto? Para tratar de abarcar una buena definición. Como definición, yo denomino que la ganadería regenerativa es la reconciliación de la ganadería con la naturaleza mediante una práctica holística de manejo de la tierra y el ecosistema, que potencializa el poder de la fotosíntesis en las plantas para cerrar el ciclo de carbono y mejorar la salud del suelo. A través de prácticas incrementan el contenido de materia orgánica para aumentar la biodiversidad. Aquí hablamos de la diversidad tanto debajo de la tierra como en la superficie, mientras se incrementa la capacidad de retener agua y almacenar carbono, y así favoreciendo la conservación también de la fauna y la flora. Esto es lo que yo me he enfocado en ganadería regenerativa. Yo voy de la mano de la conservación de las diferentes especies, defiendo las especies nativas, lo que se da en mi entorno, ¿cierto? Y también, pues, obviamente, la fauna. Se ha incrementado notablemente todo en la finca con estos procesos regenerativos. No puedo dejar de hablar del objetivo, ¿cierto? Para que la gente no piense que uno es un soñador, que uno es una persona que solamente, digamos, que vive de una ilusión. Realmente cuando nosotros hablamos de ganadería regenerativa no es solamente hablar de las cosas de paisajismo y hablar de las cosas bonitas, sino que tenemos que hablar de la rentabilidad de la explotación. Entonces es una propuesta de producción a bajo costo y alta eficiencia con el objetivo de alcanzar el mayor beneficio económico sostenible por hectárea. Yo creo que ese término ya se lo escucharon a Nicolás con el MB, ¿cierto? Y es que el motor que nos impulsa a nosotros para seguir en estos procesos. Esto va de la mano a diferentes cosas que vamos a ver hoy en día, no es solamente de sembrar árboles y digamos, de dejar de utilizar herbicidas, sino que tenemos que sumar otros factores. Y yo creo que todos los que ya están bajo estos procesos, yo creo que ya tienen conocimiento, ¿cierto? Tenemos que volver a la rentabilidad de la actividad ganadera y para eso tenemos nosotros que hacer las cosas diferentes, ¿cierto? Si nosotros seguimos haciendo las mismas cosas, pues no vamos a obtener resultados distintos. Tenemos que tumbar los paradigmas, tenemos que cambiar todo lo que, digamos, que nos enseñó la cátedra. Ya ustedes escucharon pues toda la cantidad de estudios que yo he realizado, pero en estos procesos me tocó tumbar mucho paradigma, ¿cierto? Me tocó dejar, digamos, que desaprender a la palabra que nosotros también utilizamos frecuentemente, desaprender muchos procesos que nos habían vendido toda la revolución verde y la dependencia de los insumos. Acá en estos procesos regenerativos hablamos digamos, dejar de utilizar productos externos, ¿cierto? Librarnos de una gran dependencia de insumos que realmente lo que van a generar es ganancias y utilidades para otras empresas y no para nosotros. Esto es el cambio, esto es el pastoreo de ultra alta densidad. Yo manejo ultra altas densidades realmente. Yo sé que en el norte de México pues las densidades pueden ser un poco pues más amplias, ¿cierto? Obviamente pues todos conocemos y los que seguimos los principios de Stillman, pues va dependiendo de cada ecosistema, pues tenemos un área mayor o menor dependiendo, ¿cierto? Se habla y realmente lo que observamos en el trópico bajo húmedo, digamos que es donde podemos obtener las mayores cargas de rotación. Esto fue en los inicios, esto estamos hablando de una foto de hace más o menos 2 o 3 años. ¿Sí? Aquí en este momento todavía no había podido manejar una sola cuerda, hoy en día manejo una sola cuerda, un cordón eléctrico. En esa época uno estaba acostumbrado a tener 2 y 3 cordones y aquí fue pues parte del aprendizaje. Ya hoy en día uno no concibe manejar una rotación de esta, sino solamente con un solo cable pues, móvil, todo lo
Entonces, esto es uno de los cambios que vamos a ver un pequeño video. Aquí es muy sencillo todo el proceso, solamente es levantar el cablecito. Nosotros digamos que en el proceso del día, dependiendo del material que tengamos, vamos desarrollando todo el cableado y vamos haciendo unos callejones, todos que tengan, digamos, disposición de agua, todos terminan con disposición de agua. Y los vamos haciendo y vamos haciendo pues de esas franjas, vamos haciendo, cerramos adelante y atrás y vamos haciendo los movimientos constantemente. Esto pues es el cambio, así se comportan los animales, ¿cierto? Acá dependiendo de la cantidad de forraje que tengamos en el área, pues podemos llegar desde 4 cambios hasta 10, 12, 15 cambios al día. Todo va a depender, digamos, que de las condiciones que tengamos en ese momento climáticas y digamos, de nivel de lluvia, ¿cierto? Nosotros para alcanzar estos principios de ganadería regenerativa realmente tenemos que tenemos que hacer una integración de todos los procesos. Entonces acá digamos que mucha parte de lo que hablamos del libro de Johan Sidman, ¿cierto? Tenemos que integrar la parte del suelo, la planta, el ganado y el hombre. Es muy importante, pues para nosotros la materia prima es el suelo, lo más importante tendría que ser el suelo y cómo nosotros pues siempre tratar de defenderlo, siempre hablamos de la cobertura, ya no matarlo con químicos, con abonos químicos igualmente, ¿cierto? Desintoxicar ese suelo, dejar que ese suelo deje esa dependencia de estos insumos. Entonces aquí el primer digamos, factor que tenemos que tener en cuenta es nuestro suelo. Tenemos que volver a dar vida a nuestro suelo, ¿cierto? Hablábamos al inicio en la definición, la biodiversidad tanto encima como por debajo, ¿cierto? La biodiversidad de pasturas, ya no hablar de monocultivos, dejar que estos suelos se expresen naturalmente. Ya vienen todas estas arbences, en nuestras condiciones vienen pues muchas leguminosas que cuando usábamos químicos que no se expresaban. Digamos que eso era una de las cosas que le sorprendía a Johan cuando vino aquí a Colombia. Y él decía, ¿cómo ustedes desaprovechan esto? Uno entra a una pastura, generalmente de braquiarias o de guineas, y no encuentra ninguna leguminosa. Eso debería ser el gran tesoro de ustedes el gran potencial que ustedes tienen. Entonces acá uno ya utiliza todo este tipo de forrajes, ya todo realmente se lo come el ganado con estos pastoreos de ultra alta densidad no selectivos, y ya uno no compite con ellas, ¿cierto? Al principio pueden haber ciertas cosas que uno choquen, pero pues a medida que va pasando el tiempo se empieza a ver un equilibrio, una armonía de todo el proceso. Hablamos del ganado, es otro factor supremamente importante. Más que hablar de genética, tenemos que hablar de la adaptación de los animales a nuestro entorno, ¿cierto? No podemos traer animales y tratar de que se acoplen y tratar de aclimatarlos a zonas que no son. Entonces aquí es importante, pues, no defender razas, pero sí definir qué razas son las que mejor se comportan en nuestras condiciones y de acuerdo a esto buscar los animales más adaptados, ¿cierto? Siempre se defiende la condición corporal. El primer factor a tener en cuenta, el primer factor de selección tiene que ser la condición corporal de nuestros animales. Animales gordos, lo ha dicho Elizondo, animales, lo dice también Gerardo, lo dicen todos, lo dice Johan, lo digo yo, lo dice Nicolás, tiene que ser animales gordos. Con los animales gordos tenemos un sistema inmune funcional, activo, trabajando, animales sanos, ¿cierto? No tenemos tanto problema de nuche o mosca y garrapata, que es lo que nos da principalmente en nuestro trópico. Enfermedades de tipos infecciosos tampoco pues hay presencia. Entonces tenemos que tener animales gorditos siempre. Los niveles reproductivos van a ser mejores, a tener mejor condición corporal. Si ellos almacenan grasa, pues aún mejor todavía, ¿cierto? Y el último factor es el hombre, que somos nosotros, los pastores, los que manejamos realmente todo este rebaño, lo que hacemos todo el proceso, lo que hacemos el proceso de observación. Tenemos nosotros que integrarnos a la naturaleza nuevamente, ¿cierto? Aprender de estos procesos naturales, de entender qué es lo que nos dice la tierra, ¿cierto? Ya hay ciertos libros, ciertas cosas que uno podría basarse en ellos, pero esta semana publicaba un escrito y decía, si tienes discrepancias entre el libro y la naturaleza, pues deja el libro a un lado, ¿cierto? ¿Por qué? Porque tenemos que respetar estos procesos naturales. Tenemos aquí el pastor, este es el pastor de la finca, es mi pastor, digamos que empezó conmigo ya el segundo pastor. Primero fue su padre, ahorita es él, y ya me lleva acompañando varios años, y es el hombre que está ahí presente constantemente con nuestro ganado y haciendo el proceso. Se cambian los vaqueros, digamos que ya nosotros no utilizamos caballos realmente para hacer el manejo de los animales, solamente utilizamos los caballos para desplazarnos. Ya el manejo de los animales lo hacemos a pie, los cambios de potrero, los cambios de franjas para llevarlos al agua, el manejo del corral. Todos estos procesos ya se hacen a pie, los animales se amansan mucho, mucho realmente.
Gente, ¿por qué no implementa las prácticas regenerativas? Unos piensan que es mucho trabajo, demasiado duro, muchos cambios al día, que realmente si hacen, no sé, un cambio a la semana, un cambio al mes o un cambio al día, pues es más relajado. Pues puede ser verdad, pero a medida que nosotros nos esforcemos más, pues los resultados van a ser más pronto, vamos a tener mejores resultados. Entonces también al trabajo duro también se le ve recompensa, recompensa. Entonces no les dé miedo trabajar duro, ¿cierto? Tenemos que cambiar el término de ganancias individuales. Ya aquí nosotros no hablamos realmente cuál es el animal que más ganó al peso del destete o cuál es el animal más grande y más gordo de nuestra producción, sino que tenemos que hablar de producciones por hectáreas, ¿cierto? También la selección de animales es distinto. Ya hablamos de ganancias, de acuerdo a su tamaño y a su talla. Entonces van cambiando estas terminologías. Entonces tenemos que enfocarnos mucho en producción por hectárea y por área. También otra falla es la falta de confianza en su propia capacidad de gestión, ¿cierto? Nos da miedo muchas veces salirnos de lo que estamos acostumbrados, de que no seamos capaces de hacerlo, pero hay que dar el brinco, ¿cierto? Aquí no nos podemos quedar sentados esperando que las cosas nos caigan del cielo, tenemos que dar el brinco y demostrar que somos capaces y ver los resultados. Realmente el que lo vive lo goza. Yo estoy convencido de todos los que hemos pasado por acá y los que van a pasar, no se salen de estos procesos naturales, lo gozamos cada día, disfrutamos de todo este proceso y estamos aprendiendo, todos somos aprendices en estos procesos. La presión de los conocidos, cómo deja usted enmalezar su finca, que se llene de pasturas malas, ¿cierto? Eso no lo come el ganado, eso se ve muy feo, cómo es que usted no volvió al almacén a comprar, ya, ¿cierto? Empiezan muchas presiones también de las personas y a veces uno se deja influenciar. No, realmente nosotros tenemos que ser influenciadores o influencers para esas personas y más bien a esa gente cambiarles el chip, que vengan, nos acompañen en nuestros procesos, que abandonen todas esas dependencias y empiecen a ser parte de los procesos regenerativos. Por ignorancia o desconocimiento, pues eso sí, cuando uno no conoce no puede culpar a las personas, pero hoy en día ya no estamos solos, hoy en día a nivel latinoamericano, a nivel, pues estamos en México como asociación, estamos en Colombia como asociación, en Colombia yo creo que ya hay dos asociaciones que están sonando como ganadería regenerativa y se están creando muchas más a nivel mundial. Entonces ya no hay solos, ya estamos acompañados, ya podemos ir a conocer los procesos, ya hay giras en todas estas asociaciones donde la gente capacita a las personas que no conocen, capacitan sus pastores, se prestan servicios para que vayan y vean los procesos. Una de las cosas más difíciles para mí fue ir y conocer un solo lote junto. Yo no concebía, yo donde conocí esto fue con Jaime en Florida, Jaime Elizondo, y tuve que ir varias veces a Florida a conocer cómo era el proceso, 400 machonas juntos en ese momento, volver después y volver a mostrarme cómo iban los avances, ¿cierto? Asistir a sus cursos, después conocer a Johan, ir a Texas a ver otros procesos. Tuve que ir varias veces hasta que me convencí de que si esa gente era capaz, yo por qué no podía venir a hacerlo. En ese momento me consideraba que estaba solo. Hoy en día no, en el transcurso y en el caminar encontré grandes compañeros hoy en día que son los que nos acompañan en la Asociación de Ganadería Regenerativa. Compartimos nuestras experiencias diariamente, constantemente, nos visitamos constantemente y esa misma oportunidad se le da a las demás personas que quieran empezar a participar de nuestra asociación, ¿cierto? Temerosos a abandonar la zona de confort, pues eso es lo más difícil. Si yo gano plata y me está yendo bien, ¿yo por qué tengo que cambiar? ¿Cierto? Pero no es eso. Yo creo que tenemos que pensar más allá, pensar en nuestras familias, pensar en las próximas descendencias, qué queremos dejarle a las demás personas, ¿cierto? El dinero no lo es todo, hay otras satisfacciones en la vida. Y convivir con la naturaleza cada día, eso no tiene precio. Yo me acuerdo les mostraré, voy adelantando para mostrarles, esto es pues la finca. Bueno, yo es que ya me estoy emocionando mucho con todo esto. Pero bueno, ya vamos a contar el proceso realmente de la finca. Errores más frecuentes los voy a pasar rápidamente, ¿cierto? Empezar sin un objetivo y una planeación clara. Aquí tiene que ser una planeación, tiene que montarse un plan estratégico de la finca, para dónde va, objetivos claros, medibles, palpables, evaluables, con posibilidad de mejorar y cambiar, haciendo evaluaciones frecuentes. No puede ser una camisa de fuerza, ¿cierto? Pero sí tiene que tener un horizonte claro. ¿A dónde quiero llegar? ¿Cuánto tiempo quiero yo darle a mi finca y a mi suelo para que reaccione? ¿Cierto? Esto no es inmediatista, esto hay que dejar 1 año o 2 años para usted realmente empezar a ver los procesos y conocer toda su finca. Yo sé que cuando hay manejos muy mal manejos o tierras muy mal manejadas, con 2 o 3 meses ya se ven resultados. Pero cuando uno tiene un proceso más o menos, digamos, correcto, uno igual va a ver beneficios, pero hay que dejar que la naturaleza actúe y dejar que los procesos naturales lleguen a su equilibrio y nosotros aprender a conocerlos. Esa parte de aprender a conocerlos es importante, la curva de aprendizaje,
¿cierto? No, no todos, y el que no haya conocido estos conceptos no se vaya a ir a copiar lo que vieron al principio en el video de hacer un encierro de 30 por 30 y meter ahí casi 300 animales, ¿cierto? No, no, hombre, a los 2 o 3 días ya están reventados. Vamos poco a poco, vamos empezando, vamos leyendo, vamos conociendo. Como les decía, las invitaciones a las fincas están abiertas. Conozcamos a la gente, sepamos el manejo de cercas eléctricas y así a medida que nosotros vamos evolucionando, pues vamos exigiendo más y vamos nosotros pues ajustando. Igual que la gente que nos colabora, también hay que capacitarlo, ¿cierto? No podemos trabajar esa parte desconectada del capataz, mayordomo o el administrador de nuestro proceso y nosotros. Muchas veces siempre necesitamos colaboradores y esas dos personas tienen que ir siempre, digamos, creciendo juntas en conocimiento, en conceptos. Entonces, siempre muy importante ese engranaje. Pensar que todos los animales son aptos, yo creo que ese es otro segundo gran error que yo cometí. Empezar con lo que tenía, defender una raza en su momento, a pesar de lo que decía Johan, que cambiara, no es fácil. Yo sé que en nuestras condiciones, igual en México, yo me imagino que no es fácil usted decir, descarto 100 y voy y consigo 200 animales para pastoreo no selectivo, no es fácil, no. Hoy en día estamos apenas produciéndolas, pero quise defender muchos animales y algunas razas, ¿cierto? O alguna raza en específico, y no es lo correcto. Realmente aquí no hay que defender razas, sino que el animal que se adapte independientemente de la raza es el que se debe quedar, ¿cierto? Ya hay muchas cosas que pasan a ser secundarias y vuelvo y les reitero, es los animales que mejor condición corporal se mantengan y los niveles reproductivos estén dentro de los parámetros de su finca, son los animales que se quedan. Tomar como un enfoque de todo o nada, bueno, eso tiene que ser flexible, ir cambiando día a día. A veces uno abre más, cierra más, todos los días cambia un poco, a veces tengo agua en el potrero, a veces no tengo agua en el potrero, tengo corredor. Entonces no se puede regir en un marco, ¿cierto? Eso uno tiene que irse moldeando de acuerdo a las condiciones y a la topografía de nuestra producción. Y como les decía ahorita, pues al inicio también de esta diapositiva, pensar que esto es una fórmula mágica. Aquí no hay fórmulas, aquí son procesos, son principios, cada quien tiene que vivirlos, cada quien tiene que aplicarlos y estar ahí, mucha observación constante. Esto no es para manejarlo al control remoto, tenemos que estar nosotros siempre presentes. Aquí ya les voy a hablar pues, del Pajuil como tal. Esta es la finca, esta es la zona donde yo estoy ubicado. Estoy ubicado en el Magdalena Medio. Esto queda en el departamento de Antioquia, unas 3 horas de Medellín vía Bogotá, a las 2 ciudades principales, pues como para que se ubiquen un poco. Esta realmente es la zona, lo que ustedes pueden observar ahí, lo más verde que se tiene de la zona es lo que conservamos hoy en día en la finca. El pedacito acá más verde es un monte que se ha conservado durante toda la vida, es un monte nativo y digamos que es la meca y donde hemos, digamos, conservado todo lo que hoy tenemos en todos estos procesos. Ubicada a 5 kilómetros de la de Puerto Triunfo, 175 kilómetros de Medellín, tengo 275 hectáreas en todo el área de la finca. En este momento solamente manejo 75 hectáreas para pastoreo. Todas las otras áreas todavía tengo unas partes que no he empezado a impactar con ganadería y hay otras que sí definitivamente se van a quedar como reserva. Y aquí es donde viene la parte interesante de este proceso que yo realizo y es lo que hablamos o lo que defendemos nosotros, obtener la mayor producción sostenible por unidad de área, por hectárea. Y yo digo que no necesariamente tiene que ser a base de ganadería. Tenemos que mirar nosotros y con este planteamiento que nos hacíamos y esta planeación estratégica, hay que hacer un análisis de amenazas, fortalezas, debilidades, ¿cierto? Un DOFA. Y de acuerdo a esto, pues mirar qué otras bondades tiene nuestra tierra, nuestra zona y aprovecharlas y explotarlas. En mi caso, yo estoy ubicado en una zona muy turística, estoy ubicado sobre una vía principal, sobre dos de las ciudades principales de Colombia. Entonces tengo un gran potencial turístico, tengo una zona relativamente sana en cuanto a delincuencia común. Entonces permite yo desarrollar estos proyectos. Entonces, esta es una de las invitaciones, ¿cierto? Mirar a ver qué otra bondad tiene nuestra tierra y no solamente cerrarnos en ganadería. Veíamos a Bruno ayer, él tiene la posibilidad de tener gallinas y tener ovinos, en pastoreo también, abejas, ¿cierto? Yo quiero sumarle algunas cosas a esto, pero pues de acuerdo a mis condiciones, la humedad que yo manejo, pues el manejo de las gallinas me es un poco difícil o los cerdos pues también se me complicaría hacer una producción muy grande. Entonces tengo que buscar alternativas. Entonces esa es una de las invitaciones. Para mí es esta parte de conservación. Lo veo como una gran oportunidad, una gran fortaleza que tengo. Entonces la quiero aprovechar y es en lo que estoy enfocado ahorita de mano de la ganadería. Estos más o menos son los potreros que tengo, las áreas que se manejan, ¿cierto? Yo tengo una temperatura promedio más o menos de 30 a 32 grados, estoy más o menos a 170 metros sobre el nivel del mar. Ya lo decía ahorita el doctor Benito, estoy con 2.500, 2.800 milímetros de
de lluvias al año, partidos en 2 temporadas principalmente. Los que conocemos los conceptos de Seedman, él nos habla de hacer una temporada de monta al año. Yo siempre defiendo, de acuerdo a mis temporadas de lluvia, yo por qué no puedo hacer 2. Yo que soy de la zona cafetera, que hay 2 cosechas de café al año, hay 2 temporadas de lluvia, ¿cierto? Obviamente hay una mejor que otra, pero pues digamos que por ahora yo estoy ensayando temporadas de monta, haciendo 2 al año, periodos obviamente cortos, suelos francoarcillosos arenosos y una topografía pendiente de ondulaciones, zonas planas. Este es el antes de la finca. Esto aquí ustedes observan es el 2004, ya estábamos teniendo pues procesos de erosión, esas lomas muy degradadas, ya estábamos nosotros pensando en reforestar, ¿cierto? Que teníamos que hacer algo, porque si no podía seguir, porque nos íbamos a quedar sin finca. Este es los potreros, estos de los potreros buenos en su momento, ¿cierto? Imagínense cómo serían los malos. Hoy en día, obviamente, es de los buenos potreros. Yo quiero que ustedes se graben esta imagen ahora. Van a ver el mismo potrero. Yo siempre digo en las presentaciones que me enfoco en 1 o 2 potreros y les hago el seguimiento para que la gente vea cómo es el avance, ¿cierto? No es lo mismo tomar fotos de diferentes zonas de la finca. La idea aquí es mostrar casi siempre el avance de la misma zona. Entonces, grabes en esta imagen 3 animales en esta área, ¿cierto? Éramos dependientes de tractores, dependientes de maquinaria, constantemente acabábamos completamente todo lo que teníamos de árboles. Miren esa loma que está atrás de la mula. En esa época yo era orgulloso viendo esa mula como cargaba esa carga, ¿cierto? Hoy en día la traigo para decir que esas cosas, hombre, realmente hoy en día ya no se deberían hacer, ¿sí? Miren las lomas como las limpiábamos constantemente. Ahí sí nos podría dar más carga de pronto si limpiáramos las lomas hoy en día, pero como les digo, ¿cuánto más me produce esta área? Si me dicen que eso me carga tantos kilos por hectárea en esa loma, pues realmente lo que yo tengo que buscar es con los otros procesos alternativos es suplir esa deficiencia del beneficio que yo obtendría con ganadería. Y les aseguro que en los procesos que yo estoy realizando voy a superar las utilidades por encima de lo que me hubiera dejado en ganadería si las hubiera dejado estas áreas completamente así despobladas. 2015, ya les contamos más o menos, yo estuve por fuera viviendo casi 10 años. Yo ya me vengo a Colombia otra vez a vivir de lleno, o Colombia nuevamente a retomar la finca. Y empezamos estos procesos ya después de conocer Seedman, de conocer a Johan, a Jaime y otros procesos en Estados Unidos. Venimos con la convicción de hacer ganadería regenerativa. Entonces, después de mucho batallar con la energía eléctrica, decidí tener un panel solar, me hice un trípode ahí inventadito, ¿cierto? Es el mismo que manejo hace 5 años. Tuve inconvenientes al principio, me conseguí cuál es el mejor, el que te dé garantía, el que te dé soporte técnico, ese es el mejor impulsor realmente que tú puedas conseguir. Tuve dificultades al inicio, estaban muy nuevos, ya hoy en día no tengo inconveniente con él. ¿Cierto? Ya hacemos una suplementación individual, ya todos los días se les da la ración individual de mineral que necesitan. Cuando hay que hacer suplementación estratégica con proteína, energía o un suplemento proteico, energético, proteico, se hace acá individualmente. Se rompen esas jerarquías de los animales, se asegura que todos los animales tengan acceso al mineral. Ya hicimos todo móvil. Aquí fue una de las primeras cosas que, digamos, que nos encaminó a hacer ganadería regenerativa y proceso de pastoreo de ultra alta densidad, era que no teníamos que hacer grandes inversiones en infraestructura. Aquí aprendimos la posibilidad de hacer todo esto móvil. Sí, depende mucho de nosotros, depende de alguien ahí constantemente, pero eso pues ya es el estilo de vida que tú quieras llevar, ¿cierto? Eso es lo que uno elige, lo que yo quiero, vivir en finca, vivir en campo y estar 24/7, 100% con los animales y en campo. Entonces, para mí es el trabajo perfecto, ¿cierto? Muy bajo costo. Con esto fue todo lo que yo hice. Eso no vale más de $1000 uno empezar. La gente me pregunta, ¿y cuánto hace para una finca de 10 hectáreas y cuánto hace para una finca de 1000? Pues realmente yo creo que con los $1000 puedes empezar si es por costos. Es comprar unas varas, unos carretes y un impulsor solar, ¿cierto? Más bien el dinero lo pueden invertir en su genética, en sus animales, en hacer unos animales con buena selección. Ahí más bien donde ustedes deberían enfocarse en gastar dinero, ¿cierto? No cómo acabar la tierra y cómo sembrar pasturas. Esas vendrán más adelante, ¿sí? Yo siempre digo que yo estoy haciendo finca a 10 años y en 10 años de aquí en adelante yo ya estoy relajado porque mi finca va a estar ya estabilizada en un equilibrio y andando casi sola. No como otras personas que están ahorita administrando todos los insumos, haciendo siembras, introduciendo plata, sembrando pasturas. Muchas de estas fincas en 10 años ya no hay finca. Entonces la idea y la invitación es eso, empecemos despacio, demos paciencia, observemos y vamos a tener una finca, pues 10 años es mucho, ¿cierto? Pero pues en 10 años tenemos finca y seguimos trabajando.
Aquí les muestro pues cómo es el proceso de administrar la sal, se da sobre potrero, ¿cierto? Todos los días, como les digo, se hace la ración diaria, más o menos se calcula por animal, dependiendo si sobra el día anterior, pues se le baja al día siguiente y así se va manejando, dependiendo también en las pasturas en que se encuentre. Así este es mi cuatrimoto, la que maneja en la finca, si no es esto es una mulita, ¿cierto? En esto ya hoy en día pues ya no transportamos tanto estas canoas, esto es muy económico, entonces digamos que por ciertas zonas donde es difícil en ciertos momentos transportarlas por la cantidad de árboles o arbustos, entonces ya hemos ido dejando canoas en ciertas partes de la finca y las utilizamos pues cuando el ganado llega a ese sector. Es el pastor, todo es móvil, como les decía. Se están haciendo unas líneas principales donde ya se conecta esto y donde está el ganado 3, 4 días, pues tratamos ya de no mover esto, pues como para evitar que el pastor constantemente esté en este proceso. Ya conocemos la tierra, ya llevamos 5 años en este proceso, entonces ya sabemos por dónde dividir, por dónde hacerlo. Esto fue lo que yo recibí inicialmente, eran unas vacas F1. Como yo estuve 10 años por fuera, la idea es que la lichita nos mantuviera la nómina, mantuviera la finca y pagara pues, la finca. Eso se hizo realmente, pues sí, yo no puedo ser desagradecido, la lechita me pagó todo ese tiempo, pero ya cuando llegué y ya queríamos retomar el proceso, pues ya no estábamos siendo rentables, ¿cierto? Ya no era solamente subsistir, sino dejar un margen de rentabilidad y empezamos estos procesos. Aquí ven, este más o menos el potrero que les mostré ahorita. Ya aquí ya hemos dejado de utilizar químicos, ya ha pasado un par de años o ya varios años después de esas primeras imágenes. Ya vemos cómo se empiezan a expresar todas estas arbences, ¿cierto? Aquí igual ya uno al principio se estresa, uno no está acostumbrado, uno quiere manejarlas, entonces mucho control de machete manual o la podadora, la guadaña le decimos nosotros en Colombia. Ya hoy en día también dejamos la dependencia de eso, ya uno ve que con las vacas ellas solitas hacen todo el proceso y todo el oficio, ¿cierto? Cambiamos la genética. Una de las recomendaciones de Johan fue cambie inmediatamente la genética que usted tiene, cambie ese toro, consígase un toro criollo suyo, pues de la zona por lo menos, introduzca machona, introduzca borán, todas esas razas. En ese momento no era fácil, ¿cierto? No había machona en Colombia en su momento. Entonces empezamos la labor de trabajar con toro romo. No voy a defender la raza romosinuana, aunque es la que yo utilizo y la que más me guste, ¿cierto? Pero ¿por qué utilicé el romo? Digamos que lo que hablaba al inicio, buscamos una raza que mejor se comportara en las condiciones en las que yo estoy, de trópico bajo y húmedo. El romosinuano está hecho y creado para estas zonas. Realmente se llevó para la finca y nos dio mucha adaptación, realmente. Yo creo que nos aumentó la resistencia, mucha la resistencia de nuestros animales. Ya nosotros hoy en día completamos 4 años sin hacer ningún tipo de control para mosca y garrapata. Y eso pues hay que aportárselo al romosinuano, nos mejoró mucho la condición corporal, ¿cierto? La recomendación es siempre buscar el mejor toro que usted pueda comprar y si no puede comprar un buen toro, entonces no gaste plata en toros deficientes, toros de segunda, sino que más bien realice un programa de inseminación si es el caso, ¿cierto? Pero bueno, hay que ser pacientes y toros buenos se encuentran. Hay que buscar, no es buscarlos en pistas, no es buscarlos en catálogo, es ir más bien a las producciones de ganaderos, digamos, decentes, que sean sinceros, que tengan sus producciones sin mucha ayuda y sin mucho suplemento, que sean terneros que se desarrollen muy bien en condiciones de pastoreo. Aquí hablamos todos los conceptos, pues hay que conocer los conceptos de Lasseter, de Bosma, de Johann Sisman, ¿cierto? De la selección por eficiencia funcional, animales que realmente sean probados en pasturas sin muletillas, ¿sí? Esto es la finca, ya aquí vemos los procesos, cómo se hacen, ¿cierto? Ya no peleamos nosotros, ya dejamos que el ganado haga su oficio, ¿cierto? El gran impacto ya lo empezamos a ver, ¿cierto? Buscando la cobertura constantemente, ya no quemamos, antes se quemaban cuando hacíamos limpias, ya hoy en día se deja que todos estos arbustos y árboles se incorporen en el suelo, ya Elizondo nos dio una gran charla sobre el humus, y esa era la pregunta que le decían a él, que era el humus blanco. Pues esto es lo que nos han enseñado a nosotros, que es humus blanco, ¿cierto? El carbón recalcitrante que llama un amigo nuestro, es lo que se deja ahí en el suelo y se va incorporando poco a poco. Yo siempre comparto la experiencia y es que yo he visitado fincas donde la acacia, que era una especie que utilizaron mucho de hacer sistemas silvopastoriles, están muriendo después de varios años. Claro, y se vuelven pasturas y realmente no hay aporte de levaduras y de hongos a ese suelo, que es lo que necesitan los árboles. Entonces, digamos que parte del proceso regenerativo no es recoger esto y quemarlo, sino dejarlo que todo esto se reincorpore. Como les digo, hay que ser paciente. Esto a la vuelta de 2 o 3 pastoreos, esto ya está completamente incorporado y todos esos son beneficios y materia orgánica que nosotros le estamos devolviendo al suelo. Esto es parte de los procesos regenerativos. Tenemos que devolverle parte de la producción al suelo y de la cosecha que nosotros obtenemos, devolvérsela al suelo para poder crecer en esta materia orgánica.
Aquí seguimos los cambios, todavía muy mala condición corporal, niveles reproductivos en el suelo, ¿cierto? Aquí ya vemos, empezamos a ver cómo ya esa cobertura en las lomas, con los periodos de descanso. Aquí ya los árboles que ya estamos dejando, empezamos a dejar árboles y hacer podas direccionadas, ¿cierto? Para que nos sirvan. Aquí el aporte de la materia orgánica, ya vemos esas bondades de la materia orgánica de la buñiga, cuántas toneladas nos está dejando diariamente en nuestro suelo. Aquí ya uno se olvida de tener que utilizar otros productos externos como polinasas, porquinasas, cualquier tipo de materia orgánica adicional, porque realmente nos lo está aportando nuestro ganado. Entonces, con estas prácticas de ultra alta densidad, pues realmente el aporte son toneladas diarias que estamos haciendo. Aquí la importancia de nosotros también de tener una muy buena bosta, una buena plasta. Aquí vemos una buena y una regular, ¿cierto? Aquí ya hablamos de la suplementación estratégica, ya nuestro análisis bromatológico, como lo diría Nicolás, se hace de acuerdo a la buñiga, a la mierda que está en el suelo. Nos volvemos nosotros estudiadores de buñiga. Ya nosotros entramos al potrero y yo creo que antes de ir a mirar el ganado, miramos cómo está la bosta. Eso nos va a decir a nosotros si hubo un buen aprovechamiento del forraje, si las pasturas están muy lignificadas o no, si hubo deficiencias de agua, si estamos sobrepasando la proteína. Entonces siempre tenemos que volvernos nosotros, digamos que inspectores de esto cada vez que entremos a nuestros potreros y dejar de mirar al cielo y más bien mirar el suelo y mirar las botas que estamos haciendo, ¿cierto? Hicimos evaluaciones de escarabajos, al principio pensábamos que no se tenía, si se tienen, grandes aliados. Aquí no voy a defender solamente los escarabajos, tenemos que hablar de una gran cantidad de insectos que de acuerdo a nuestras condiciones podemos tener, las lombrices, los milpies y otros insectos que se van generando y van formando este equilibrio y empezamos los procesos de hablar de biocenosis, ¿cierto? Y es el equilibrio que obtenemos nosotros de las plantas y de los propios insectos, donde atacan los benéficos, atacan los que son, digamos, que se aprovechan de las circunstancias por obtener una planta débil, y entonces llegamos los benéficos y contrarrestan estos procesos. Este es el proceso de las bostas, ¿cierto? Realmente lo que buscamos, este es el símbolo de la ganadería regenerativa, nuestro gran escarabajo estercolero. ¿Sí? Esto es el pajuilo hoy en día, seguimos, miren ya la cobertura que se tiene, ya se va obteniendo, aquí pasturas biodiversas que se llamamos, ¿cierto? Tenemos praderas polifíticas, realmente aquí ya no sabemos cuál es la pastura que predomina, tenemos entre arbences, leguminosas, eh, arbences, leguminosas y gramíneas, ¿cierto? Hay arbustos, aquí también que se empiezan a tener, ya empezamos a tener cierta cobertura de árboles también en los potreros. Este es el mismo potrero que yo les decía al inicio de la presentación. Ya como se empieza a cambiar realmente la cantidad de pastura en el potrero, ya aquí con descansos más o menos de 55 días estamos obteniendo, bueno, en buenas condiciones, estamos obteniendo más o menos 4 kilogramos por metro cuadrado. Pues yo es que no es que haga mucho aforo en la finca, pero digamos que se hacen en ciertos momentos para tener ciertos datos y compartirlos. Las leguminosas, aprender a identificarlas, es el primer indicador que nos dicen si en ese predio fumigan o no fumigan. Alguien pregunta si sembramos de pronto otras especies, pues sí, cosechamos desde la propia finca, tratamos de favorecer las especies nativas, sembramos sobre tapiz, realmente se hace un riego de semilla, lo que se cosechó en los mismos potreros, y después se permite que los animales ingresen. Ya no nos interesan los monocultivos, entonces favorecemos mucho las especies del entorno, y esa es la recomendación. Cuando alguien diga que cuál es la mejor pastura para su finca, pues no pregunte, más bien observe, ¿cierto? Mire qué tiene su vecino, qué se le da en el potrero donde usted no fumiga, y esa es la pastura que ustedes deben promover para, para duplicar. Este es el Paspalum virgatum, es la masía que conocemos, en América del Sur, digamos que es muy atacada, aquí ya para nosotros es una aliada, en muchas zonas del país, digamos que favorece en zonas de sequía, donde hay poca agua, esto es gran alimento. Estas son plantas de aquí de la zona nuestra, la albicia, esta es la leguminosa de los bajos, de las zonas húmedas, yo le digo vulgarmente como la leucadena de los bajos, ¿cierto? Es una leguminosa de la familia de las mimosas, y al principio no las atacaba. Hoy en día no, uno tiene que estudiar el comportamiento de los animales. Si los animales se la comen, por qué la vamos a exterminar? Ya hoy en día se le da un manejo, como les decía, así, podándolo un poco para que los animales la puedan ramonear, ¿cierto? Ya favorecemos, le vuelvo y le cuento, los nativos, la tabebuvia, se da en muy buenas épocas, es cosechar todo este material, dejar que haya crecimiento espontáneo, pues no, yo no hablo de hacer siembras,
sino más bien dejar que las zonas se regeneren naturalmente. Hablaban estos días de una charla y me decían, ¿cuál es la mejor práctica? Pues la mejor práctica yo creo que es, entre comillas, es encerrar y uno no hacer nada, dejar que el ecosistema actúe, que haya un equilibrio, no estamos introduciendo especies externas, sino que más bien tener paciencia y dejar que los ecosistemas se vayan equilibrando solos. Estas son otras especies nativas nuestras, ¿cierto?, que sirven de alimento para los animales. Entonces, no solamente pensar en silvopastoriles cuando se hacen de maderables, sino también de alimento para el humano y alimento para los animales. Todo eso se puede incorporar. Estos son plántulas que eran conocidas como malezas para nosotros, la cena lata, eh, Bajauá en algunas zonas de Colombia. Este potrero al principio lo arrasé todo, lo acabé, tenía un sistema muy bonito, pero como no era maleza para mí, lo extinguí. Ya después de aprender todos estos procesos, pues mire el proceso silvopastoril natural, nativo que se está formando. Yo no he invertido dinero acá. El dinero que voy a hacer es cuando haga las primeras podas y empiece a direccionar todos estos palos para que me den esa sombra que yo quiero. Pero ya es un proceso natural. Entonces ya no lo combato. Y eso es lo que tenemos que aprender en todo esto. Este es un caso bonito de la Arenarricos, se llama acá vulgarmente. Aquí es una planta de Arenarricos. Eh, ¿Por qué? Porque es que si uno no cambia la manera de hacer la ganadería, no cambia el impacto que le está haciendo esa zona, jamás la va a controlar. Y la gente se gasta miles y miles y miles de pesos en insumos químicos tratándola de controlar. Pero no, esto es un indicador de que ese piso o ese suelo está compactado. Él está haciendo la función de subsolar ese suelo con sus raíces profundas. Dejémoslo actuar, cambie las prácticas que viene realizando y usted va a ver cómo ella naturalmente desaparece y llega la otra y así va cumpliendo el lugar. Va habiendo una sucesión de estas plántulas, pero están haciendo todo su proceso regenerativo. Entonces tenemos que aprender, más bien atacarlas, más bien es mirar la causa, por qué se está generando. También se promueven cercas vivas, ¿cierto? Cuando se hacen líneas, yo les decía ahorita que se están haciendo unas líneas madres entre los potreros, se hace con un cable galvanizado, se utiliza hierro como varilla de hierro como pie principal y ahí le pegamos un árbol que aquí se nos da pues así por estolón, por varilla, se nos da muy bien. Este caso es matarratón, en mi zona se da muy bien, es una especie, una leguminosa y nos sirve de gran aporte de nutrientes pues, para los animales. Aquí me salió al contrario, pero bueno, aquí es la imagen del mismo potrero. Esta foto es de hace 15 o 20 días, donde estaban las 3 vacas al inicio de la presentación. Mire lo que obtenemos. Aquí ya nosotros estos cuadritos, estos circulitos verdes, nos muestran estos son árboles que se han venido generando espontáneamente. La gente piensa que los animales lo van a combatir, lo van a acabar y lo van a destrozar, pero realmente no. Hay que promover regar muchas semillas en nuestros potreros. Nosotros regamos semillas en los minerales diariamente. Cuando se pueden en buenas épocas con los minerales, ahí le suministramos semillas de los diferentes árboles que queremos que se expresen. Y también estamos muy pendientes de ver cuáles son los árboles nativos y naturales que se están dando. Estos son los que hemos sembrado como cerca viva y estos son los que se vienen dando dentro de las pasturas. Miren ya la diferencia, miren la cobertura que tenemos. Este es otro principio que no se les puede olvidar a ustedes. Tenemos que buscar siempre la cobertura de nuestro suelo. Nos va a garantizar vida de ese subsuelo, nos va a garantizar retención del agua, ¿cierto? No se nos van a lavar todos los nutrientes cuando vengan esas lluvias. Entonces siempre tenemos que nosotros tener un suelo con cobertura. Y yo creo que esto es de lo mejor que me ha dado a mí todos estos procesos. Uno llega a la pastura y siente un colchón. En cierto modo, gente pensará que es malo, ¿no? Eso se va controlando, ¿cierto? De acuerdo a época de lluvia o invierno, uno puede bajar un poco más ese colchón o no, pero siempre, siempre es garantizar que tengamos cobertura en nuestro suelo. También mucha gente piensa que qué pasa con los animales si tenemos que hacer manejo especial, si los sacamos a un lote para que paran. Yo manejo cría, mis animales paren dentro del sistema, ¿cierto? Dentro del pastoreo de ultra alta densidad, ellos no se separan. Lo que sí hacemos es cuando una vaca pare, pues como se hacen 4, 5, 6, 7 cambios al día, están dentro de una misma área, pues si ella se queda atrás las primeras horas de la mañana, se quedan atrás, relegaditas un poco y ya después uno las junta al lote. Pero ellas están pariendo ahí, tenemos un pastor casi constante con ellas, entonces digamos que durante el día está alguien con las vacas, entonces si hay algún problema de parto, que tampoco ya hoy en día con la selección que se tiene tenemos partos distóxicos ni tenemos ninguna complicación, igual hay una persona que está constantemente. Es importante en estos procesos tener la mansedumbre, los animales debe ser uno de nuestros criterios de selección, vaca brava se tiene que ir, es peligroso para nosotros estar ahí con ellas y de pronto un animal traicionero, todavía quedan algunas por descartar, ¿cierto? Pero son animales que no deberían estar en nuestra producción. ¿Sí? Estos se vuelven animales muy mansos realmente, el manejo se vuelve muy mansito,
Yo esto no voy a ahondar mucho, yo creo que ya vienen otros compañeros que van a hablar sobre esto de la selección y la animales adaptados o no adaptados, pero quiero como aquí hablar de todas maneras tocarlo, ¿cierto? Es uno de los procesos de selección, una vaca, una ternera adaptada o una ternera no adaptada bajo los mismos criterios de la cría, de levante, comiendo las mismas pasturas, hijas del mismo toro, ¿cierto? Madres distintas obviamente, pero aquí vemos cuál es el animal que se debe quedar y cuál es el que se debe ir. ¿Cierto? Ellas se van eliminando solitas, ya no, nosotros no nos vamos a quedar suministrando vitaminas y comida para engordarla, ¿no? Es un animal que realmente no se vuelve rentable para la producción y es un animal que inmediatamente uno lo debe tener en candidata para descarte. Se empiezan los procesos de inseminación, como les contaba, aquí la importancia de involucrar a la familia, involucrar a las personas, empezar a mirar ese relevo generacional. No necesariamente tiene que ser un hijo, puede ser un primo, un sobrino, el hijo de un amigo, alguien realmente, pero tenemos que empezar a capacitar a las personas, ¿cierto? Que ellos, como así como los muchachos de hoy en día nacieron dentro de la era tecnológica, pues que estos hijos nuestros nazcan dentro de la era de ganadería regenerativa. Por eso me considero yo un ganadero regenerativo, porque estos son los conceptos que yo le estoy impartiendo a mis hijos, a las nuevas generaciones, a los hijos de mis trabajadores, a los hijos de los amigos. Yo respiro ganadería regenerativa por todas partes y jamás, yo creo que jamás volverá a contaminar la tierra como lo hice en algún momento. Entonces, esto es parte importante de este proceso. Involucrar a las nuevas generaciones, ¿cierto? Que le cojan cariño a estos procesos, que vean que vivir en la finca vale la pena. Yo soy una de las personas que decía ahorita, Benito, vivo en la finca, pues en este momento estoy en mi casa en Pereira, yo ya dejo mi casa, hoy este mes la dejo, me voy a vivir y radicar en la finca 100%. ¿Por qué? Porque yo quiero convivir con todos estos procesos. Realmente esto es una elección de vida, es lo que yo quiero seguir viviendo, y es la invitación a las demás personas, que todos nos volvamos realmente otra vez ganaderos, que vivamos del campo y que seamos del campo, ¿cierto? Que migremos otra vez de las ciudades, miren todo lo que nos ha pasado, aprovechemos estas crisis que tenemos hoy en día encerrados en casa, cuánto disfrutaríamos poder estar en nuestras fincas aprovechando todos estos espacios con nuestra familia. Entonces, eso es importante. Aquí pues no me falta a mí la publicidad del Machona. Yo soy promotor de la raza, como les decía, con Johan, le hemos inculcado también con el MR, con la familia de ella, también somos grandes promotores del Machona. Le encontramos grandes virtudes, hemos trabajado en inseminación con el toro aquí en Colombia. Está disponible las pajillas de este toro en Colombia, todo con certificación ICA, legalmente importado de Estados Unidos. Y empezamos los procesos, empiezan las crías, empieza el proceso de selección y mejoramiento, ya mira la diferencia, cambiamos los colores de los animales, no por elección, sino porque es lo que se va dando dentro del proceso de selección. Son los animales que se han ido adaptando, mira ya animales gorditos. Son las novillas pues, que ya uno busca, esa precocidad. También aquí hay que defender la precocidad, lo que se habla del 2-3, 2+3, novillas que nos paran a los 24 meses y tengan la segunda cría a los 36 al lado de ella. Estos animales gorditos son con los que lo vamos a lograr, ¿cierto? Los animales adaptados, novillas ya por debajo de los 20 meses preñadas, ¿cierto? Yo sí puedo trabajar inseminación artificial, pero realmente hoy en día no quiero trabajarlo con las novillas, yo quiero que sea un proceso natural, que sea el toro el que haga la selección. Ya pues más adelante ya hacer sincronización de vacas y otra cosa es distinto, pero esos procesos iniciales que sean lo más naturales posibles, ¿cierto? Buscar esa precocidad innata de estos animales, que realmente eso es lo que nosotros buscamos transmitir a las nuevas generaciones. Esa condición corporal inherente de estos animales que han nacido ya dentro de este pastoreo de ultra alta densidad, también es lo que nosotros tenemos que siempre buscar y favorecer para que sus hijos también nazcan gorditos, y esto nos va a garantizar a nosotros altos índices de fertilidad. Aquí sigo mostrando pues los animales en su proceso, ¿cierto? Ya como les digo, no defiendo razas, siguen habiendo blancas, F1s, romas, de todo en la finca. Esto ya es un cruce de varias, ¿cierto? Esto es una de las novillas, digamos, primerizas que lleva para segundo parto con 36. Empiezan a ver, es difícil y muchos de los retractores de estos procesos critican mucho esto, que no lo logran, pero yo soy de los que pienso y estoy convencido de que si lo logran unas, pues los pueden lograr muchas más. Lo que pasa es que no se ha hecho una selección estricta, realmente nos vamos siempre con aguas tibias, pero yo creo que acá no nos podemos ir así. El animal que no cumpla se debe ir, a eso nos va a demorar 5, 6, 7 años, pero les garantizo, como les decía al principio, en 10 años voy a tener un hato 100% productivo con las condiciones que yo estoy buscando. Obviamente selección estricta y mucha observación. Esto es la finca, ya la diferencia que ustedes ven, les decía, son 75 áreas en pastoreo, ustedes ya verán por qué las otras 200 están en montaña. Hay ciertas zonas que debo mejorar, debo hacerle ciertas adecuaciones a ciertos potreros para que en las épocas de lluvia los animales puedan subir a ciertas partes altas y digamos, siempre buscando también el bienestar animal, que tengan ellos un buen sitio donde descansar en zonas secas, ¿cierto? Aquí va de la mano también esa observación. Si el animal no está conforme, no está cómodo, pues tenemos que buscar la manera de que ellos siempre tengan un buen bienestar.
Muchas personas pueden criticar y pensar de que nosotros estamos maltratando, que eso es un estabulado. No se confundan. No se confundan que eso jamás se puede comparar a un sistema estabulado. Nosotros los que estamos en campo y estamos viviendo esto, siempre estamos buscando que nuestros animales tengan las mejores condiciones posibles. Las aguas. Nosotros tenemos que favorecer todos estos procesos de agua, ¿cierto? Que esa agua mantenga limpia, cristalina. Yo tengo nacimientos de agua en la finca, tengo ciertas quebraditas que pasan. Hoy en día en ciertas zonas pues no se las debo, las tengo que utilizar porque no tengo, digamos, la infraestructura, pero siempre estoy buscando conservar y proteger estas aguas, ¿cierto? Obtener la mayor infiltración de agua posible en mi finca, conservar todos los nacimientos que tenga en todas estas áreas de montaña. Hoy en día yo lo veo, los vecinos se quedan sin agua, yo todavía no, y me dice mi pastor, doctor, nos vamos a quedar sin agua. Y le digo, sí, sí, nos vamos a quedar sin agua, pero le garantizo que vamos a ser los últimos, y así es, y afortunadamente no nos hemos quedado sin agua. Realmente uno empieza a ver cómo producimos agua dentro de la finca. Esta quebrada, digamos que la única zona boscosa que tiene es la área del Pajuil. Donde nace ya no hay agua, ya no hay árboles, ya la acabaron. Y obviamente de ahí para adelante, pues ya muchas zonas la han acabado y la han despoblado de árboles. Pero en el Pajuil, esta quebrada siempre se mantiene. Y es porque todas estas montañas que ustedes han visto me están generando una escorrentía de agua subterránea y mantiene estas quebradas abastecidas. Entonces no hay nada más feliz que uno ver estas nuevas generaciones disfrutando sin ningún riesgo de este tipo de paisaje, ¿cierto? Se han hecho ciertas prácticas en ciertas zonas para, como les decía, tratar de que los animales no ingresen, muchos trinchos, reutilizando cosas de los saladeros viejos, láminas, en ciertas zonas, pues para no cargar con esto y no gastar mucho en mano de obra, pues los reutilizamos en ciertas zonas, ¿cierto? Para hacer esos pequeños trinchos de agua, se hacen con madera, siempre buscando reutilizar todo lo que tenemos ahí, todo el material de la propia finca. Y así es como nosotros hemos venido trabajando y hemos, digamos, favorecido todos estos procesos de cosecha de agua. Todavía nos falta mucho, estamos en un aprendizaje todavía, pero ya hasta defendemos muchas de esas zonas, ¿cierto? Y ya producimos agua, que es lo más importante. Ya el manejo de una sola cuerda, como les decía, ya hoy en día no concebimos manejarlo de otra manera. Se vuelve muy sencillo ya con estos palitos de fibra y este cordón hace todo muy práctico. Estamos en los programas de conservación de la finca. Esto es algo que pues, hay que resaltar siempre y es con lo que yo quiero pues, siempre promover mis charlas, como les decía. En Colombia pues, se hizo el estudio en su momento. Somos un país, como ustedes ven, ricos, el primer país en aves y orquídeas, ¿cierto? Segundo en plantas, anfibios y mariposas, tercero en palmas y reptiles, cuarto en mamíferos. Yo ya les mostré a ustedes el inventario que tengo dentro de la finca. Si hablamos, por ejemplo, de los felinos, aquí no lo veo, tengo más o menos el 50% de las especies que hay en Colombia dentro del propio espacio. Se han hecho programas ya ahorita de empezar a evaluar qué se tiene, se han puesto cámaras trampa para identificar qué se tienen. Gracias a estas cámaras trampa yo ya tengo, digamos, un proceso de 3 años más o menos de evaluación de cómo se comporta el felino. Yo ya conozco las épocas donde él aparece, generalmente coincide con mis épocas de apariciones, entonces yo ya estas zonas boscosas, yo ya no llevo mis vacas en esas épocas, yo ya empiezo a hacer programas de mitigación, hay muchas cosas que uno puede realizar, poner campanas en algunas vacas, se pueden poner reflectores solares de movimiento, se pueden, bueno, el efecto de manada, esto es una de las grandes cosas que favorece y digamos que libra a que los terneritos sean atacados en las noches, ¿cierto? Ya ellos como manada se definen entre ellos. Entonces, todo este proceso, digamos que uno, es lo que se habla, que estamos nosotros imitando todo el proceso del África, de ese manejo de manada, y uno lo ve aquí realmente reflejado con estos procesos de las prácticas que se realizan. Esto es, pues, digamos que variedad de la fauna que se tiene dentro de la finca. Cada día, pues, vemos que hay diferentes, vienen otros, se aumenta la población. Tristemente, la semana pasada estuve haciendo un recorrido, digamos que la zona, y ya veo que los vecinos están acabando gran parte de su zona boscosa, buscando una productividad que no tiene futuro. Esperemos que con esto seamos más, ¿cierto? Nos vinculemos más, que realmente la gente cambie esa manera de pensar y de acabar. Otras especies que estas sí no son tan nativas nuestras o no son nativas, digamos que de la zona donde yo me encuentro, eh, hay discrepancias en este tipo de especies, ¿cierto? Yo no hago caza dentro del predio, por ahora yo los conservo, digamos que es lo que yo quiero explotar.
si no son nativos, pues ya no tenemos que desplazarnos a África o a América del Norte para encontrarlos, sino pues en este momento será en el Magdalena Medio. Tengo ciertos amigos que retractan mucho de pronto no trabajar animales que no sean endémicos de la zona, pero esto yo no los traje yo, ¿cierto? Animales que de acuerdo al ecosistema que manejo están ahí. Pienso que esto más fácil, se come un jaguar, se come un animalito de estos que comerse un ternero. Entonces yo creo que debe haber un equilibrio y si alcanza un equilibrio tenemos que esperar, estamos en aprendizaje. Por ahora no me causan inconvenientes. El día que una manada de 200 se coman un potrero, pues lo veremos. En este momento no, en este momento son manaditas de 4, 5, 3, ¿cierto? Ya hoy en día se han ido acostumbrando a nosotros, ya tuve un amigo que fue a Nicolás, que lo tuvimos acá, estuvo hace 15 días en la finca y esto fue lo que lo recibió cuando entró a la finca. Entonces son cosas muy bonitas que se empiezan a manifestar de todos estos procesos regenerativos, ¿cierto? Ya la otra parte ya es de estudio y de seguir evaluando. Aquí vemos los micos también. Esto es lo que obtenemos de las cámaras trampas. Empieza uno a ver el comportamiento, empiezan a ver uno dos especies, por ejemplo, que hay dos especies de micos que uno piensa que ellos no están, esto es un cotudo, esto es un cariblanco, y uno diría que ellos evitan, que ellos no comparten, pero vea cómo ellos están conviviendo y nos enseña mucha cosa de todo este proceso, ¿cierto? Aquí vemos pues, diferentes imágenes, ¿cierto? Otra especie de mico también que tenemos ahí en la finca, esto es un osito hormiguero, el cotudo, el aullador, digamos que esto es lo que prevalece en la zona. Esto ya es un pajarito, se me va el pájaro loco, un carpintero. Aquí vemos como una especie de mapache, ¿cierto? Por donde la misma zona pasan diferentes especies que uno pensaría que no, pero vea, son cámaras donde usted ve diferentes animales que están pasando. Curioso, aquí es un ocelote, el de abajo, es un felino pequeño. Esto es como una especie de zorrillo. Aquí va una manadita. Y aquí nuestro insignia, ¿cierto? El más esquivo de todos, nuestro jaguar, un gran imponente aquí. Entonces, digamos que por estos estudios y por ayuda de estas tecnologías hoy en día, pues ya uno empieza también a conocer estos procesos naturales y de comportamiento de esta fauna silvestre. Esto es lo que se piensa en un futuro, todavía no se tiene definido, pero sí es hacer turismo agroecológico, ¿cierto? Se hacen capacitaciones también, se hace un turismo de capacitación, se capacitan pastores, propietarios que quieran conocer el proceso, se hacen días de campo, se hacen giras con otros compañeros. De todas maneras, es un laboratorio con puertas abiertas para que la gente vaya, conozca, mire, vean que sí es posible, sí se puede convivir con fauna, con flora y ser productivos, rentables y tener ganadería sin contaminar el medio ambiente. Esta es la invitación, pues estamos en un largo camino todavía por recorrer. Se tiene que aprovechar las ventajas de la zona, cosas que no se tienen. Esto se llama una marranita, son paseos que se tienen por ahí por la zona nuestra. Entonces hay que aprovechar todo eso también del turismo, ¿cierto? Lo andan en esta moto, en este planchón por toda la vía férrea y es cosas que se tienen que hacer, pero la invitación es que hagan esa planeación, ¿cierto? No se lancen a hacer ganadería, no se lancen a hacer un proyecto de esto sin tener una visión clara, una visión de empresa, unos objetivos muy, muy definidos. Sí, vuelvo y le reitero, aquí es incorporar a la familia. Johan Sidman nos habla a nosotros de 10.000 horas de observación. Realmente son de observación, de campo, de estar ahí, de ver los animales. No es de ir a la finca cada 15 días, montar a caballo, tomar aguardiente, ¿cierto? Y escuchar música. No, realmente es de eso, de ser ganadero, convivir, aprender, irse a almorzar con ellos, estar ahí todo el tiempo, estar de pastor, ahí donde uno más aprende. Yo creo que eso es lo más lindo de este proceso. Cuando uno hace de pastor, yo creo que es la escuela y el aprendizaje más grande que uno puede tener. Hay que inculcar esto a las nuevas generaciones, como les digo, que ellos nacen con este chip, que no conozcan otra manera de producir. Aquí siguen los muchachos sumando horas de observación. Yo siempre le inculco esto, que involucren a las nuevas generaciones, involucren a las nuevas generaciones. Una foto de recuerdo recibí hoy, ya por varias partes, aquí con nuestro amigo Benito. También tenemos a César Tijerina, otro amigo, y tenemos a nuestro maestro Johan Silman aquí en su lanzamiento en el MRR hace un par de años en Chihuahua. Tuve la oportunidad de acompañarlos y estar ahí. Y muy bonita la foto, ¿cierto? Para recordar, hicimos lazos, hicimos amigos y gracias a eso estamos hoy aquí sentados compartiendo con ustedes. Esto es de abrirnos, de darse en cuenta que no estamos solos, de empezar la asociatividad,
estamos en diferentes países, toquen puertas, llámenos, todos somos una misma familia. Lo más hermoso que yo he visto de todo esto de los ganaderos regenerativos es que todos somos sin egoísmos. Yo creo que eso nos ha dejado una gran enseñanza, Johan, que él comparte todo, responde todo lo que sea, obviamente con su manera de ser y con su forma de ser, pero siempre es abierto a compartir, enseñar, y eso nos ha dejado en nosotros, y yo creo que por eso nosotros estamos hoy en día haciendo el mismo oficio de cambiar este pensamiento de las personas y mostrarle a todos de que sí es posible y compartir las experiencias. Pues esto es lo que yo hago hoy en día. Estoy estrenando presidencia de la Asociación Colombiana de Ganadería Regenerativa, llevo más o menos 15 días, con mucho ánimo, invitando a todas las personas que quieran participar. La idea es que quieran realmente cambiar el chip. Yo lo digo, lo decimos varios de ahí de la asociación, nosotros no queremos ir a cambiar el chip, nosotros queremos esforzar nuestra energía y todos nuestros esfuerzos en fortalecer a las personas que sí lo están haciendo, que empiezan a desarrollar esto, porque yo soy convencido totalmente de que si una persona no busca la ayuda, no busca el querer cambiar, es muy difícil nosotros intervenir y sería un desgaste para la asociación y para las personas que estamos haciendo parte del equipo, tratar de cambiar mentalidades. Aquí tienen las puertas abiertas todas aquellas personas que quieran de cierta manera empezar a hacer estos procesos regenerativos, ¿cierto? Que quieran trabajar en asociatividad. Como personas individuales, yo aunque tenga mucha área de conservación, yo no pudiera tocar una ONG y decir páguenme por bonos de carbono. Esta es la manera de poderlos conseguir, ¿cierto? Haciendo un aglomerado de varias fincas, haciendo un aglomerado de varias zonas de reserva. Yo creo que es la manera pues, de poder alcanzarlo. Hay un dicho y me mantiene siempre unido, lo dijo alguna vez un compañero del chat, y es que yo solo puedo llegar más rápido, pero pues en asociatividad y juntos puedo llegar más lejos. Entonces, esta es la invitación, no sigamos como rueda suelta, unámonos, ya si no es con nosotros, pues busquen en sus zonas, creen sus propias asociaciones, ¿cierto? Y cuenten con nosotros, la asociación tiene las puertas abiertas en todo momento para las personas que tengan dudas. Yo siempre lo digo, búsquenme en alguno de los chats, a veces ya hoy en día realmente créanme que es muchas de las personas que piden no asesoría, pero sí de pronto tienen interrogantes y a veces le es difícil a uno responder. No es por falta de voluntad, siempre tengan presente que voy a responderles, pero no duden en buscarnos y siempre estaremos presentes ahí. Bueno, yo creo que cumplí con el horario a rajatabla, una horita. Ya Perfecto. quedó abierto con ustedes. Perfecto, si quieres otra hora te la damos, está muy interesante tu conferencia. Muchas gracias, Benito. Con toda confianza. ¿Tenemos preguntas, Diana? Yo creo que sí. Sí, unas poquitas. Yo creo que nos quedamos embelesados con las imágenes y con la charla de Román. Pero déjame te pregunto, aquí anoté. ¿Cómo te va con las moscas y las garrapatas? ¿Realmente es un problema fuerte o con los cambios se controlan? Es un problema fuerte, digamos que es un problema, yo creo que de todas las producciones. Yo inicialmente, lo primero que hice, o no reemplacé, sino que la primera recomendación que uno hace es dejar las ivermectinas, ¿cierto? Ivermectinas, doramectinas, todas estas inas, que son las que más nos afectan los escarabajos, digamos que era lo primero que yo quería en su momento recuperar, y era por lo que uno siempre luchaba. Seguí con algunos baños, pues hablando de productos, utilizaba hipermetrinas en su momento, así duré varios meses, ¿cierto? De la mano de esto, pues uno empieza a hacer la selección, uno empieza a los animales más susceptibles, realmente uno empieza a identificar los animales que más población tienen, y son los animales que primero deberían irse del rancho, son los animales que inmediatamente deberían ser y son el primer flujo de caja que uno tiene. Esa y con las compañeras que no respeten las cercas eléctricas, ¿cierto? Hay animales que, sí, generalmente ya uno en día dice que no es posible que no se adapten, pero al principio puede costar trabajo. Ya hay unas que no respetan, que son las recocheras ahí del lote, y también se van con ellas. Entonces, son las selecciones que uno hace. Después de un tiempo, ya uno empieza pues con estos procesos, ya quiere uno ser orgánico, ¿cierto? Ya uno habla que hay una certificación, que uno se quiere certificar. Entonces ya, obviamente, olvídese de todos los productos de síntesis químicas, olvídese de la cipremetrina, los fipronil y todos esos baños que hay comercialmente, y empiezan a utilizar productos orgánicos.
Yo visité a Elizondo, yo les contaba, él no sé si todavía lo utiliza, pero yo creo que sí. Él habla de las algas de diatomeas, ¿cierto? Son un producto mineral a base de sílice. Empecé a utilizar este producto. Un momento ya dejé, digamos, que se me extinguió, ya no sé, sospeché de pronto que no me sirviera de pronto para los escarabajos. Entonces dije, no, buscar otra alternativa distinta, a ver qué puedo realizar. Y empezamos pues a pensar en hongos, otras alternativas. Hay unos productos orgánicos que ya se consiguen en el mercado, pero nunca me definí qué era lo que iba a hacer, qué era lo que iba a hacer. Ya había pasado más o menos un año de todo este proceso, ya tenía pues digamos muy organizado lo que eran las rotaciones, ya había roto muchos ciclos de muchos parásitos del suelo. Y fue pasando el tiempo y dije, bueno, no, no sé qué hacer, no sé qué hacer, y así llevo 4 años. Realmente cuando uno empieza a tener un equilibrio de las pasturas, de la selección de los animales, de romper todos estos ciclos de los parásitos, empieza a ver toda esa avifauna, que también es muy importante, que ellas llegan, ellas es una manada, así como usted, y es igual, es directamente proporcional la cantidad de aves a los animales. Si usted tiene 100 vacas, tiene 80 pájaros, si tiene 300 vacas, tiene 250 pájaros, ¿cierto? Y ellos llegan y cuando se mueven los animales, ellos inmediatamente caen sobre las bostas, se comen todos esos huevos, después llegan otra especie 2 días, otros días después y también hacen otro control. Y yo creo que todo ese equilibrio del ecosistema favorece a que hoy en día no tengamos que utilizar ningún tipo de control o hagamos ningún tipo de control. Hay otra cosa también importante y es que uno tiene que aprender a, a tener paciencia, digámoslo así, a soportar. Hay ciertos momentos cuando hay temporadas de cambios de lluvias, del verano a las lluvias, pues obviamente hay una floración, hay una oposición, se incrementa la población en la finca, pero son poblaciones que después de que pasen el periodo de 2 o 3 días vuelven y bajan las cargas. Entonces es mucha observación, no se desesperen los primeros 3 días. Hay gente que bebe más de 20 garrapatas y ya necesita baño, pues no. Si un animal sano, si un animal está bien, si está gordo, espere 3, 4, 5 días y va a ver cómo la carga se baja, ¿cierto? Yo como les digo, ya no hago, yo pensé que era porque era una finca, ya hoy en día en todas las fincas que manejo con estos sistemas en ninguna, yo compro animales igual comerciales de subasta y pensaría yo que esos animales van a llegar y se van a infestar y ya no, ya se manejan el lote, ya digamos que el ciclo se rompió dentro de la finca y entonces las cargas son muy bajas. Muy bien, y también ya hay cierta resistencia, ¿no? Del propio animal. Sí, claro, ya uno no tiene razas susceptibles, por ejemplo, ¿cierto? Aquí hay que mirar pues qué razas también son más resistentes. En mi caso, por ejemplo, el romo es muy resistente a ese tipo de parásitos. Si fuera una zona diferente, una zona de montaña, de ladera, en nuestras condiciones de Colombia, pues podemos hablar de un blanco orejinegro, que son animales que tienen como mayor resistencia al nuche, que es otra plaga, que es como un gusanito que se les entra en la piel, no sé cómo lo llamen ustedes en México, que es por una larva de una mosca que introduce, se produce como un gusano dentro de la piel y va pues infestando todo el animal. Bueno, en tiempos de lluvia, porque allá te llueve bastante, comparado acá en el norte, ¿cuánto tiempo duran tus animales en el potrero? Mencionaste 15 horas, perdón, 15 15 cambios al día. cambios. Ajá. ¿De qué dimensiones están siendo tus potreros? Preguntaba alguien. Digamos que lo que vieron en la imagen, en esa imagen que vimos al principio que hicimos el cambio, ahí había más o menos 270 animales y es un área más o menos de 25 por 25, 25 por 30. Ok. Los cambios te voy a contar. En épocas de lluvias para mí, eh, me toca tener los animales un poco más holgados, con mayor espacio. Entonces ya puedo hablar de 30 por 50, porque por la humedad que se mantiene, el suelo húmedo, los animales se estresan. Entonces ya tú los ves cómo empiezan ellos de pronto a pelear, no se sienten incómodos, a no comer. Entonces hay ciertos momentos donde tú tienes que abrir. Para yo manejar estas altas cargas, por ejemplo, es en este momento. En este momento yo tengo un clima seco, sin lluvias, y me permite fácilmente manejar 25 por 25, que eso me daría más o menos 3 metros cuadrados por animal. Eh, también hablando de la época de lluvias, yo creo que también se vendrá de pronto esa pregunta, y una vez me la adelanto. En épocas Sí. de lluvia yo puedo estar rotando los animales cada 21 o 25 días, ¿cierto? Manejo unas praderas nativas, aquí le llamamos el canutillo, la guaduilla. Ellos me dan un tiempo, digamos, ya de pastura y con buen nivel, o un nivel aceptable de proteína más o menos al día 25. En épocas secas me voy un poco más largo, ¿cierto? Con mayor descanso. Ya tengo también unos potreros, que también lo hemos aprendido bastante, dejar unos potreros en descanso.
que pueden tener periodos más prolongados de 60 días, ¿cierto? Que son los periodos que nosotros conservamos para las épocas críticas. Y entonces ahí esos potreros ya tenían una rotación de 50 a 60 días. Muchas gracias. ¿Tú recomiendas para cualquier tipo de altura, o sea, ahí en Colombia se puede practicar este tipo de ganadería en cualquier finca, independientemente de la altura en la que se encuentre? Yo sí, yo defiendo de que el pastoreo de ultra alta densidad lo puede manejar uno en cualquier altitud, ¿cierto? Eso sí, en cada zona hay salvedades, ¿cierto? Hay zonas más sensibles. Entonces, de pronto yo les decía ahorita, en esa zona de trópico húmedo bajo, la recomendación es donde mayor carga instantánea podemos tener que en cualquier otra zona de otro clima, ¿cierto? Porque la topografía sí, la cobertura, la cantidad de forraje y todo así nos lo permite. Pero en zona de altura son suelos más sensibles, hay que saberlos manejar, hay que conocerlos, qué tipo de suelos son, pero tenemos compañeros que están manejando pastoreo de ultra alta densidad en zonas de ladera sin ningún inconveniente. Ya hoy en día tenemos otros, ya la asociación está empezando a hacer análisis y mirar cómo se comporta este tipo de pastoreos de ultra alta densidad en trópico alto, que es lo que se refiere a las personas, alturas por encima de los 2.500 metros sobre el nivel del mar, que son, digamos, que terrenos muy sensibles, son muy distintos a los nuestros. Sí lo estamos haciendo, estamos aprendiendo del proceso, todavía estamos retrasados en esto, pero ya empezamos a ponerle ojo a todos estos procesos y vemos que tienen muy buenos resultados. Muy bien. Tengo una pregunta que, bueno, la debo de hacer. Dice que si es bueno guadañar o chapear en la primera rotación con el propósito de eliminar las arbences. Las arbences realmente nunca la eliminas. Yo al inicio, digamos que eso va a depender más del gusto, ¿cierto? Cuando empezamos nosotros, yo soy una persona, digamos que muy organizada, me gusta tener todo muy limpio y el compañero mío que me colabora, el trabajador mío, pues también es igual. Entonces nosotros veníamos de una práctica de utilizar herbicidas, entonces de ver todo solamente pasturas y sol, ¿cierto? Todo muy organizado y sin encontrar arbences dentro del potrero. Y al inicio nos volvimos muy adictos a eso, a guadañar, a trabajar. Obviamente es más eficiente utilizar guadaña que machete, pero ya hoy en día, después de varios años, ya desde el año pasado más o menos, voy para un año que no utilizo guadaña. Y lo que yo he visto gracias a eso es que se han venido y se han expresado una gran cantidad de árboles que yo antes no dejaba que se vieran, ¿cierto? Pero inicialmente, cuando digamos, para hacer un control de las arbences, de pronto que quieran favorecer, que de pronto los animales no se coman porque todavía no tienen ese acostumbramiento o no están adaptados a ese entorno, sí se puede utilizar machete y guadaña, pero la idea no es que se vuelvan adictos a esto, sino que lo utilicen como una herramienta en un proceso inicial o en un proceso específico, pero que no sea de uso, digamos, ya arraigado a este proceso regenerativo. Muy bien. Bueno, una preguntita sobre las canoas de la suplementación. Dice que si no se te pelean las vacas, que están pegaditas. Sí, se pelearían si solamente tuviera 5 o 10, ¿cierto? Pero yo estoy manejando más o menos una canoa de estas, es una canoa de 20 litros de capacidad. Estoy manejando, no son altas suplementaciones, yo no doy más de 100 gramos de suplementación mineral y energético proteica, ¿cierto? Y cuando hablamos solamente de minerales, pues todavía es menos la ración. Yo estoy manejando una canoa de estas por 2, 3 animales más o menos. Entonces, obviamente, la idea es tenerlos separados, tenerlos distanciadas. Yo lo hago es por facilidad de transporte, pero esta idea viene de hacer las canoas individuales, poner unas regadas por todo el potrero, 5 metros distanciadas una de otra y tener una por animal, sería el ideal. Pero igual te garantizo que este sistema tiene mucha menos competencia que el sistema tradicional que teníamos en Colombia, que era tener una canoa de 200 litros partida a la mitad para el mismo lote, para 300 animales, y no regabas los 10 kilos o 15 kilos de suplemento, sino que tú ibas y regabas el bulto o los 2 bultos en la canoa para 8, 15 días, se te mojaba y el manejo era muy deficiente, ¿cierto? Sí. Oye, Román, y en ganado lechero, lecherías de alta producción, ¿sería viable o recomendable un pastoreo de ultra alta densidad? En este momento lo estamos, como les contaba ahorita, lo estamos, digamos que viviendo, lo estamos ensayando, ensayando no, lo están haciendo algunos compañeros de la asociación. No se llega
vuelvo y le reitero, las cargas que se tienen en el bajo, ¿cierto? En la zona donde yo me encuentro. Pero sí se puede. Tenemos que mirar los animales que se manejan. Ahí es la parte delicada, ¿cierto? Si se tienen animales europeas de altos requerimientos, de gran tamaño, de gran producción individual, obviamente si empiezas estos procesos, si empezamos a hacer un pastoreo no selectivo, si de pronto no tienen las pasturas al 100%, pues las producciones individuales, como hablamos ahora, se pueden mermar, ¿cierto? Obviamente se pueden mermar. He tenido el caso en algunas personas que de pronto el pastoreo era muy deficiente y digamos que esto los ha puesto en cintura, los ha organizado como empresa y antes empiezan a tener utilidades, empiezan a ver como números a favor y entonces antes llegan más emocionados. Pero están los dos casos, ¿cierto? Cuando tenemos animales de altos requerimientos, de mucho, empezar estos procesos, pues mientras hacemos la adaptación, sí se pueden haber disminución en la producción por animal hasta que se obtenga el equilibrio. Yo quiero también resaltar las lecherías especializadas. Nosotros no buscamos la producción máxima de un animal o de una producción, sino que buscamos es la producción óptima, ¿cierto? No necesariamente la vaca que más produce es la más rentable. Más bien para nosotros la vaca más rentable es la que menos requerimientos tenga con su producción, ¿cierto? Hay compañeros que hablan de que una vaca con 6, 5 litros puede ser más rentable que una vaca de 30 y tienen estudios y lo han demostrado. ¿Realmente por qué? Porque la de 5 o 6 litros no tiene ninguna necesidad y ningún requerimiento, solamente pasto y agua, mientras que la otra necesita muchos insumos. Entonces, aquí es donde uno empieza a cambiar y entonces en la lechería todavía hay muchos mitos, muchas cosas por cambiar. La gente está muy acostumbrada a esa rentica diaria, ¿cierto? Y es difícil, con la lechería ha sido difícil, pero sí se puede. Gracias. En el tema de la rotación de tus potreros, tú vas preparando la franja, creo que sí lo mencionaste, que hay que ir planeando cuál es el potrero que vas a utilizar, pero preguntan que si vas avanzando hacia adelante o hacia atrás el hilito Sí, o te voy a creas una contar. división. Realmente la cantidad de varitas es lo que me lo determina, ¿cierto? Si yo tengo que hacer todo el proceso, entonces digamos que la gente que trabaja conmigo sabe que no puede quedar nada guardado. Si tiene un rollo de cable y no tiene varitas, no importa, extiende el rollo de cable y cuando desocupe varitas los pone. Entonces siempre, y es la recomendación, para que el pastor uno esté ocupado, ¿cierto? Obviamente no va a estar parado y nomás esperando levantar, sino que él va adelantando los cambios adelante. Y a medida que vamos nosotros adelantando, pues vamos recogiendo, por decir, los dos cambios de atrás. Y así vamos jugando. Desbaratamos atrás y ahora vamos adelante. Desbaratamos atrás y ahora vamos adelante. Y las franjas, que son las que nos llevan al agua, pues esas no las levantamos hasta el momento que ya nos retiremos del potrero, donde ya necesitemos que los animales vayan al agua. Pero todos los otros procesos sí los vamos desarrollando y los vamos haciendo. Ahí va a depender, es como la cantidad de varitas que tengas. Entonces, yo manejo para la finca, estoy manejando más o menos unas 150 varitas, unos 6 carretes de 200 metros, y con eso manejo 250 animales pues, por toda la finca. Y así ha sido desde que inicié. Si tengo más varitas, ¿qué es lo que voy a hacer? Pues ya puedo adelantar el trabajo de un día, de 2 días, ¿cierto? Pero obviamente pues, la idea es ser rentables y trabajar con lo justo y no gastar innecesariamente. Sí, y del pastoreo nocturno, ¿qué opinas? Dice, Me durante encantaría. 16 horas de 4 de la tarde a 8 de la mañana y de las 8 de la mañana a las 4 de la tarde en un área social con suficiente sombra, agua de Okay. arroyo y minerales a libre acceso. Eso va a depender de las condiciones de cada quien, ¿cierto? Hay personas que lo hacen porque, digamos, las temperaturas, sus animales no se adaptan a esta temperatura. Nosotros realmente la temperatura no es ningún inconveniente, hasta uno mismo se adapta. Uno lo ve cuando llega ya a la finca, hace esa gira, la gente se esconde bajo la sombra de los animales y uno ya está ahí, digamos, aclimatado a ese entorno. Entonces yo pues realmente no tengo la necesidad de tener esas zonas, pues digamos, tan estrictas, esos horarios tan restringidos. Hay gente en Colombia que lo hace por seguridad, ¿cierto? Entonces a veces se encierran, bueno, encierran en la noche, mueren en la mañana o viceversa, hacen cambios. Y hay otra gente que de acuerdo, yo creo que más en el sur, con esas altas temperaturas, es que hacen estos procesos. Yo en la finca no tengo necesidad, lo que yo sí hago es que respeto un proceso más o menos desde las 11:30 del día hasta más o menos 2 de la tarde, donde los animales sí no están en ultra alta densidad,
yo libero, digámoslo así, levanto todo lo que he hecho durante la mañana, le dejo el acceso libre al agua y los animales empiezan todo este proceso de rumia natural, ¿cierto? Además, por las temperaturas no quieren comer, están muy desganados, los pastos pues sí está demostrado que pueden tener los mayores niveles de azúcares en ese momento, pero los animales no quieren comer. Entonces yo los dejo, ahí sí que vayan a su sombra, tienen áreas sociales, pero no es un área social, es un área social que se tiene dentro del potrero, no digamos fija y establecida, porque si tenemos un área fija y establecida siempre en la misma zona, pues vamos a hacer lo mismo, vamos a tener zonas de impacto, de sobrepastoreo, de compactación. Entonces la idea es que cada rotación cada vez sea un área diferente, ¿cierto? Que el impacto cada mes, cada 2 meses sea una zona distinta y así solamente afectas esa zona una vez por año o 2 veces por año. Muy bien. Bueno, voy a hacer dos preguntitas más porque creo que hay otras que son ya de casos muy particulares. Entonces, ah, te preguntan en cuestiones de mercado, ¿cómo anda? Y si ya tienes un pago diferenciado por tu producto, por el Eh, producto final. digamos que yo hasta este año me he empezado como ya a lucir un poco, ¿cierto? Inicialmente eran animales muy desadaptados, animales que comercialmente pues son comerciales. Hoy en día, digamos que ya hay un valor agregado y son animales que para una persona que esté en este proceso de levante ceba, pues los va a valorar, ¿cierto? Inicialmente no se conocía, entonces mis animales iban a subasta como un animal comercial. Mis costos también lo permiten, ¿cierto? Yo no tengo grandes costos ni en infraestructura ni en nada de eso, entonces yo puedo producir y darme el lujo de vender animales comerciales sin ningún inconveniente. Pero ahora, digamos que si ya empiezo a lucirme, ya un poco más, ya si quieren comprar un animal de la finca, ya deben pagar un poco, pues 100 pesos, digámoslo así, sobre el precio normal de un animal de la misma calidad. Pero ¿por qué? ¿Por qué la diferencia? Porque uno ya ve animales de muy buena calidad, ¿cierto? Animales redondos, cuando pasan ese destete mantienen esa condición corporal. Animales que jamás han probado un vermífugo, jamás han utilizado un baño para mosca y garrapata, animales que nunca se han tratado para una enfermedad de hemoparásitos, por ejemplo. Entonces, una persona que tiene una garantía que se llama animales ya, digamos, listos para hacer el trabajo de pastoreo de alta densidad en su finca. Entonces, digamos que sí, ya uno empieza a ver un poquito de valor diferencial. Todavía no, todavía estamos, como les digo, apenas la gente empieza a ver la necesidad, apenas la gente quiere comprar este tipo de animales, pero ya se empieza a ver un mercado interesante, una oportunidad para las personas que empiezan todos estos procesos. Y ya también la gente cada vez es más consciente de que quiere un producto que sepa de dónde viene, cómo fue eh, todo el proceso de producción y yo creo que poco a poco, ¿no? Lo vamos a ir buscando. Sí, no, Diana, igual en esto, nosotros en la asociación, digamos que estamos buscando nuestro propio mercado. ¿Cierto? Es un nicho nuevo, es un nicho donde no hablamos ni siquiera de orgánico, porque aquí no utilizamos ni productos orgánicos, hablamos de un proceso natural, digamos que casi al 100%, en el caso mío, pues digamos que es al 100%, yo no utilizo nada por fuera, ¿cierto? Hay otras personas que no están hay otras personas que todavía tienen cierta dependencia de ciertas cosas y debido a sus necesidades, pues no pueden. Pero la idea es eso, buscar un nicho de mercado nuevo, que la propia asociación sea la persona o el gremio que pueda comercializar todos estos productos, ¿cierto? Que una persona que quiera comerse un tipo de esta carne regenerativa, pues pueda venir y tocar las puertas y nosotros podamos ofrecérselas. Ustedes tienen un ejemplo muy lindo en México, pues yo he estado en los restaurantes donde los socios del MR comercializan su carne, ¿cierto? Digamos que son ejemplos que yo he tratado de copiar y que podamos hacer en Colombia. No solamente comercializar la carne en pie, sino llegar ya despostada, empacada al vacío, y adicional a eso, ojalá fuera en el plato. ¿Cierto? Que uno pudiera ofrecer esto en las grandes ciudades y uno decirle a la gente, venga, quiere comer una carne nuestra, pues vaya con todas las garantías y vaya y coma esta carne en tal punto, que eso es punto de venta de la asociación. Digamos que esas ideas del MR me las traje de por allá, no creas que la visita fue en vano. No, no. De, Plagio. si todos compartimos, todos aprendemos, decimos por ahí. Sí, claro que sí. Bueno, una última pregunta para entrar con el tema de los depredadores. ¿Has tenido problemas con el jaguar? ¿Y qué pasa con los vecinos? ¿Cómo se manejan ahí? Porque a lo mejor estás atrayendo o incrementando cierto tipo de fauna, de depredadores, y ahí, ¿cómo les ha ido con esas? A los vecinos, bueno, ataques cada vez menos. Sí, yo siempre he dicho
Si uno tiene una mortalidad en su hato del 2%, pues entonces póngale un uno más y se la deja a los jaguares si quiere convivir con ellos, ¿cierto? Si ya el número eso lo hablaba también el compañero pues, que dio la charla al inicio de estos eventos, si uno ya tiene calculado, por decir, no sé, 5 animales al año y se empieza a pasar de esos 5 animales al año, pues hombre, hay que buscar un control, ¿cierto? Pero ya uno tiene que aprender a meter eso dentro de nuestra producción. Ya no es como antes, que me mató un animal, me mató un ternero, entonces vaya a casa en ese jaguar y acabémoslo. No, uno tiene que ser parte y involucrarlo dentro de este proceso. Inicialmente, digamos que por eso fue que yo entré en este proceso de como finca piloto de mitigación, porque cuando llegó el instituto a la zona, llegó buscando casos de ataques de felinos y yo tenía pues documentado ataques de vacas, ataques de terneros, pero en ese momento apenas iba a empezar yo el proceso de pastoreo de ultra alta densidad y tenía pues una mortalidad muy alta. Ya con estas prácticas y hoy en día ha ido disminuyendo. Por ejemplo, para este año solamente llevo un ternero que se lo haya comido el jaguar, pero ese ternero es porque era un ternero débil. Digamos que una de las novillas que hablábamos de 16, antes de los 20 meses pariendo, de pronto la novilla no me cumplió, es una novilla que inmediatamente se pone en lista de descarte por dejar que se la coma, que su cría se la coma el jaguar, ¿cierto? Entonces una novilla que no cumple las condiciones para estar, pero entonces su cría estaba débil. Generalmente yo veo que las crías débiles se remontan, como decimos nosotros. La cría débil sale del lote y se va y se baja por debajo del alambrado y se va y se mete al monte ella solita. Y por eso es que se vuelve carne de jaguar, porque el jaguar va y la coge allá, pero ya que él venga a cazar dentro del lote, ya no lo veo. He aprendido que cuando yo veo que atacan animales jóvenes, pues nos han enseñado de que es porque puede andar con una cría el jaguar, entonces está enseñando a cazar, entonces en esos momentos pues se prende la alarma, ya me traigo los animales para las zonas más, digamos que la rotación pues ahí hace un brinco y se trae los animales para las zonas más despobladas, ¿cierto? Como para prevenir eso. Y ya empiezan todas las alarmas y hacemos todas las estrategias pues de mitigación, poner los reflectores solares, de poner la campana en alguno de los animales mansos, ¿cierto? Como en la líder, de ahí de la manada, porque entonces ese ruido espanta. Y así hacemos como este proceso y nos ha ido muy bien. Pero sí lo más importante es ustedes incorporar ese 1% o ese 0.5% o el porcentaje que quieran para comida para ellos, ¿cierto? En cuanto a los vecinos, tristemente sí, a ellos se les ha aumentado la población. Desafortunadamente, ellos les decía ahorita lo que yo vi ahora. Yo tenía una finca muy grande detrás de la mía, colindante con el monte. Y ya yo pensaba eso esta semana que estuve por allá viendo eso. ¿Yo qué voy a hacer? Yo estoy quedándome solo. Se está generando un oasis alrededor de la finca. Y yo creo que va a llegar un momento donde esa fauna se va a ver afectada. Entonces ya tendremos que hacer programas de conservación, pues ya vendría todo un proceso más adelante, porque se van a quedar aislados, ¿cierto? Porque los están cazando, yo les doy todas las condiciones, pero los vecinos ya no tienen condiciones para ellos, ya no tienen corredores, por ejemplo. Por la finca, eso es una de las cosas importantes que uno tiene que hacerle, no solamente dejar áreas de monte, sino interconectar todos esos montes para que ellos se puedan estar moviendo, ¿cierto? Y las diferentes especies puedan convivir entre ellos. Pero es un tema grave lo de los vecinos y yo no sé qué pueda suceder con eso, pero lo que yo estoy convencido es que yo por lo menos estoy poniendo de mi parte y estoy dando mi granito de arena. Yo no puedo cambiar el mundo, pero sí puedo cambiar lo que yo hago y la manera como yo produzco. Así es. Ay, Román, pues muchísimas gracias. Ha habido muchos buenos comentarios. Les gustó mucho la plática a todos los que nos hicieron llegar aquí comentarios a través del chat. Y pues yo agradecidísima, siempre un gusto escucharte. Yo aquí le paso el micrófono a mi compañero Benito. No sé si alguno de los otros compañeros de MRR que quisiera ¿Alguien quiere participar ya decir para algo. cerrar esto? Bueno, Román, fíjate que yo quiero hacerte unos comentarios. Creo que tienes el concepto de lo que es desaprender y aprender muy bien entendido y muy bien aplicado. Realmente sorprende la congruencia que tienes entre tus palabras, tus hechos y tus resultados. Considero que eres muy generoso de compartir estas experiencias. Y esto, Román, comprueba una vez más que los ganaderos regenerativos realmente son mejores personas, muy desaprendidos y por lo que se ve, personas muy felices. Una Eso muy sí. importante charla, Román. Muchas gracias y muchas No, felicidades por tu nombramiento. Y ahí don estamos Benito, muchas pendientes de la gracias. siguiente.
Tenemos que vernos, pues yo tengo pendiente viaje para el MR, ojalá el año entrante podamos otra vez compartir. Ya hace Esperemos. uno parte de esta gran familia, ¿cierto? Y iguales ustedes acá cuentan con un amigo, cuentan con unos aliados en Colombia. Pues yo con Dianita sí me comunico mucho y con usted pues estamos en el mismo chat, o sea que también estamos constantemente en contacto, ¿no? Muchas gracias, Román. Nos Bueno, vemos señora, a mañana ustedes por la en invitación, la muchas gracias. siguiente. Un Y abrazo y esperemos estar juntos otro rato por ahí el 21, que es viernes, Perfecto. para yes. escuchar a todos los demás compañeros. El jueves tenemos 4 participantes, el viernes otros 4 y pues por ahí ya daremos por terminada nuestra reunión Bien. temporada. Recuerden que mañana tenemos la participación de Pablo Echeverry de Argentina con su tema Cambiamos poquito y todo cambió mucho. Nos vemos mañana a las 6 de la tarde, amigos. Hasta mañana, que descansen. Igualmente, gracias. Hasta luego.